Creo que la mejor forma de aprender un idioma es de una manera contextualizada. Por eso hoy vamos a trabajar con un sistema un poquito diferente. Os he traído un breve diálogo que vamos a traducir al inglés, ¿vale? Veis que es un diálogo breve, con palabras muy comunes, y también es de lo más común la conversación, ¿no? Si alguien no ha tenido nunca contacto con el inglés, que tampoco se preocupe demasiado, porque casi vamos a ir viéndolo palabra por palabra. ¿Y qué método vamos a utilizar? Bueno, a raíz de nuestra intención de traducirlo, pues van a ir surgiendo cositas de vocabulario, de pronunciación, de estructuras o de gramática, y vamos a ir resolviéndolas conforme vayan apareciendo, ¿vale? Dentro de un contexto, que es el del diálogo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar por la primera frase. ¿Dónde está el boli azul? Una pregunta, ¿vale? ¿Dónde está el boli azul? Lo primero que vemos es esta palabra, ¿dónde?, que nos va a dar pie a estudiar lo que en inglés llaman las WH question words, o sea, las pronombres interrogativos que tienen la peculiaridad de que todos ellos empiezan con WH, ¿vale? Entonces nosotros en concreto vamos a estudiar hoy 6 de estas question words, y lo vamos a hacer de una manera bastante mnemotécnica, así que si tenéis delante un papel y un lápiz, o si no, cogedlo, y os aconsejo que lo hagáis a mi misma vez y que luego lo repitáis una vez veáis el vídeo 4 o 5 veces más, porque se os va a quedar enseguida si lo hacéis de esta manera. Veréis, primero vamos a escribir 6 WH correspondiente pues a las 6 palabras que vamos a estudiar. Ahora vamos a ir colocando las vocales, ¿vale? A, E, de hay 2, I, O, y ojo, en lugar de la U vamos a poner en esta última Y. ¿Estáis bien? Bueno, pues estas dos últimas palabras ya están terminadas. Solo 3 letras cada una. La primera de esas dos se pronuncia who y significa quién. De manera que si yo quisiera preguntar en inglés, por ejemplo, ¿quién eres tú?, pues diría who are you? Who, ¿quién? La última de estas palabras se pronuncia why y quiere decir ¿por qué? E igual que en español, toda pregunta que comienza con ¿por qué?, se responde con un por qué lo que sea, en inglés toda pregunta que comienza con un why se suele responder con una palabra que tiene 7 letras. Doy simplemente la pista para aquellos que ya sepan algo de inglés, pues puedan adivinarla. Si no, no pasa nada, os la digo, es because. Como hemos dicho, because es nuestro porque, ¿vale?, de respuesta. Un detallito, a veces vais a encontrar con que en lugar de escribir todo because, estas dos primeras letras las sustituyen por un apóstrofe. Eso cuando la escribes. Y cuando la pronuncias simplemente le dicen cause, ¿vale? Entonces pueden decirte because o simplemente cause. Y en ambos casos te están diciendo por qué, ¿vale? Esto es una ley que tenéis que aprender. La ley del mínimo esfuerzo es una de las leyes que rige la lengua, ¿vale? Tiene muchas manifestaciones, pero una de ellas es esta. Si me puedo ahorrar sílabas, me las voy a ahorrar. Si puedo contraer una palabra, lo voy a hacer. Bien, ley del mínimo esfuerzo, siempre presente en todas las lenguas. Y cuanto más eficaz en este sentido, más evolucionada la lengua. Porque eso es más eficaz, puede comunicar más con menos esfuerzo. Pero vamos a seguir. Dejamos aquí 4 palabras incompletas. La primera solo le falta una letra, la T, para decir what. What puede querer decir qué, o en ocasiones también cuál, ¿vale? ¿Qué? Pues, por ejemplo, ¿qué quieres? What do you want? What do you want? O ¿cuál?
como en la famosa frase que casi todos los principiantes de inglés conocen, ¿no? De what's your name o what is your name. Casi nadie lo va a pronunciar así, ya os digo. Si podemos contraer palabras, ¿por qué decir sílabas de más, ¿no? What's your name? What como cuál también. En riguroso orden alfabético seguiría la siguiente palabra, que es when. ¿Vale? When es cuándo. ¿Vale? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumple? When is your birthday? La siguiente, por orden alfabético, sería la que acaba como RE. ¿Vale? Vais a encontraros dos tipos de pronunciación. Si quien os habla es un angloparlante con acento más bien británico, pues os pronunciará algo así como where. Si por el contrario es más americano, pues os sonará algo así como where. Sea where o sea where, quiere decir lo mismo. Quiere decir dónde, y es la que vamos a utilizar en nuestro diálogo, ¿vale? Así que where o where, dónde. Os digo la doble pronunciación más que nada para que entendáis que a veces pues no significa que vosotros no entendáis lo que dicen o no estéis aprendiendo bien lo que es, que a veces diferentes acentos os llevan a perder el hilo de una conversación, ¿vale? Entonces, cuantos más acentos conozcáis, muchísimo mejor. La última palabra, which, significa cuál. Y muchos de vosotros ya os estaréis preguntando que si which significa cuál y what en ocasiones también significa cuál, cuando utilizo cada una. Os doy una pistilla que os pueda servir para elegir. Si ese cuál va acompañado de opciones, ¿vale? Por ejemplo, os pongo por delante un par de corbatas y os digo, which one do you prefer? ¿Cuál de las dos? ¿La roja o la verde? Entonces, cuando tienen opciones, utilizo which. Cuando os dejo el campo abierto, como en cuál es tu nombre, digo what, ¿vale? Una pista para que os pueda ayudar a decidir cuándo utilizar cada una de las dos. Pero bueno, volvamos al diálogo. Hemos dicho que nuestra palabra es where, porque estábamos buscando dónde. Así que ya la ponemos aquí. Where. ¿Dónde? Está o es, lo vamos a poner en inglés de la misma manera. Se escribe y se pronuncia is. Fijaos que he dicho está, pero también es. Es decir, el verbo ser y el verbo estar en inglés es el mismo, ¿vale? Entonces, siempre que digamos está, tercera persona del singular, o siempre que digamos es, también tercera del singular, vamos a escribir en inglés is y vamos a pronunciar is. Seguimos con la palabra el. Ojo, como artículo, ¿vale? Nada que ver con la que nosotros escribimos con tilde. El pronombre personal es de otra forma. Pero este el artículo es muy sencillo en inglés. ¿Por qué? Nosotros tenemos 4 artículos determinados. El, la, los y las. Bueno, pues en inglés todos ellos se escriben y se pronuncian the. T-H-E. Un detallito de pronunciación: siempre que aparezca la TH, meter la lengua entre los dientes, siempre. Unas veces sonará, otras veces no, pero siempre la lengua tiene que estar entre los dientes con la TH, ¿vale? TH, lengua entre dientes. The, ¿vale? The. Y ya os digo, para que luego digan que el inglés es difícil, nosotros 4 artículos determinados, el, la, los o las. En inglés solamente hay uno, the, y nos sirve para los 4. Siguiente detallito de la traducción. En español nos aparece boli azul. En nuestra cabeza ahí tienen que saltar a las alarmas y hacer un pequeño cambio.
¿vale? Tenemos que cambiar de posición cada vez que tengamos un sustantivo seguido de su adjetivo. Es la forma natural de hacerlo en español. Ya sabéis que en español hay cierta flexibilidad, pero lo más natural es poner primero el sustantivo y después el adjetivo. Bueno, pues tenemos que hacer el esfuerzo de alterar esas posiciones cuando se trata del inglés. De manera que primero vamos a poner el adjetivo azul y después el sustantivo boli. De manera que tendríamos blue, eso es azul, y bolígrafo, que se diría pen, ¿vale? La P bien fuerte, pen. Where is the blue pen? Me faltaría aquí el signo de interrogación, ¿vale? Pero bueno, ya os lo imagináis vosotros. Where's the blue pen? ¿Vale? Where is the blue pen? Where's the blue pen? Segunda frase. Está en la mesa. Lo primero que tenemos que advertir es que estamos utilizando un sujeto omitido. En inglés eso está prácticamente prohibido. Es decir, nosotros, por la particularidad de nuestros verbos, podemos permitirnos el lujo de omitir el sujeto, porque el verbo ya tiene una persona determinada. Está es tercera del singular. Pero eso es porque tenemos 6 formas verbales para cada tiempo. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. ¿Vale? Y eso solo para el presente. Imaginaos el infierno cuando alguien tiene que aprender español y cada tiempo verbal necesita 6 formas diferentes. Bueno, pues en el inglés no existe eso. En el inglés todas las personas prácticamente tienen la misma forma de escribirse y de pronunciarse. Con lo cual, ¿cómo distinguimos la persona en la que estamos hablando? ¿Es primera, es segunda? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Él? La única forma que tienen de hacerlo es no omitiendo el sujeto. Necesitamos el sujeto para poder saber si me estoy refiriendo a mí mismo, a ti, a él, a ella, etc. Es decir, nosotros hemos omitido él o ella, o en esta ocasión ello, algo que en español prácticamente está en desuso, pero en inglés sí lo utilizan, porque cuando no es una persona, aquello a lo que me estoy refiriendo, como en este caso que es un boli, pues utilizo el pronombre ello, el pronombre it, ¿vale? It, algo así como ello, lo utilizamos cuando en tercera persona nos referimos a algo que no es una persona. Puede ser una planta, una cosa, y la mayoría de las veces también lo utilizamos para animales. ¿Por qué digo la mayoría de las veces? Hombre, si es tu mascota, a la que quieres prácticamente como uno más de la familia, generalmente te vas a referir a ella seguramente como he o she, es decir, como él o como ella. Nunca le vas a decir ello, como si fuera una cosa o un animal desconocido, ¿no? Pero fuera de esa excepción, lo natural es que un animal, una cosa, una planta, cualquier cosa que no sea una persona, lo sustituyamos en tercera del singular por el pronombre it, ¿vale? Dicho esto, que luego lo vamos a ir repitiendo machaconamente en las siguientes frases porque seguimos en español omitiendo el sujeto en la mayoría, ¿no? Ley del mínimo esfuerzo, recuérdalo. Si puedo omitirlo, ¿por qué lo voy a decir? La siguiente es un viejo conocido, está. Como hemos dicho que se decía está o es. Os dejo unos segundos para que lo recordéis y ahora os doy la respuesta. Is. Pero fijaos, esta vez lo voy a poner contraído, ¿vale? En lugar de pronunciar it is, ellos suelen pronunciar it's, una sola sílaba. ¿Veis? Ley del mínimo esfuerzo otra vez en acción. Muy recomendable que practiquéis esta secuencia de sonidos que en español casi no utilizamos. Al revés sí. Primero la S y después la T, pues sí. Hasta, este, ¿vale? Pero T y después S es muy complicado que nosotros lo digamos en español. Entonces nos cuesta. Y lo que cuesta más hay que practicarlo más. Entonces os recomiendo que, como si fuera un solo de platillo, pues, practiquéis el sonido TS. It's.
Siguiente palabra. En. Es una preposición de lugar y eso me da pie para que estudiemos por lo menos 6 de ellas. ¿Vale? No son todas, pero con estas 6 vais a poder por lo menos, apañaros en, yo qué sé, describir la posición de algo, incluso dar ciertas indicaciones. Luego veremos cómo. De momento os voy a poner aquí 6 dibujitos. Ya os adelanto que no soy el mejor dibujante del mundo, pero nos van a servir. Sobre todo para ver detallitos como este. Nosotros, esta primera situación y esta segunda situación la podíamos solventar perfectamente con en. ¿Dónde está la pelota? En la caja. ¿Dónde está la pelota? En la mesa. ¿Vale? En el primer caso probablemente quería decir dentro de la caja. En el segundo caso probablemente quería decir encima de la mesa. Pero en ambos casos podemos utilizar la preposición en. En inglés tenemos que afinar, ¿vale? Si queremos decir dentro, tenemos que decir in. Si queremos decir sobre, tenemos que decir on, ¿vale? Es decir, que tanto in como on en español podríamos perfectamente traducirlo como en. Sin embargo, en inglés necesitamos especificar. In, cuando está dentro, on, cuando está sobre algo. Ojo, sobre, no por encima, que sería over. Ya lo veremos en otra ocasión. Pero bueno, de momento estas 6 está bien. Siguiente. Debajo, ¿vale? En este dibujito la pelota está debajo de la caja. Entonces diríamos under, under. ¿Vale? He dicho debajo. Debería haber dicho debajo de. ¿Vale? Porque muchas veces queremos añadirle, especialmente cuando lo aprendamos, querremos añadirle de. No es necesario. Vamos, no es que eso no sea necesario, es que no se puede hacer. Porque under ya implica debajo de. No necesitamos la preposición de para nada porque va incluida en el significado de under. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, debajo de la mesa, diría under the table. ¿Bien? ¿Y si quiero decir detrás de? Se escondió detrás de la puerta. Pues diría behind the door. Behind the door. Behind significa detrás de, incluyendo el de, ¿vale? Seguimos con entre dos cosas, entre dos edificios, también de manera figurada. Elige entre este o aquel. Ese entre también se diría between, between. Y finalmente, cuando algo está al lado, junto a algo, pegadito a algo, decimos que está next to. La pronunciación. Sí que es verdad que hay 2 T's, probablemente lo más correcto sería decir next to, pero una vez más rige la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Durante una frase yo no me voy a detener a parar por la primera T para pronunciar la segunda. Voy a decir next to, y voy a aprender a escuchar next to. ¿Bien? Entonces, estas 6, recordad también la última, porque va a aparecer también en el diálogo, ya os lo adelanto, next to. Y de todas ellas, ¿cuál vamos a elegir para decir que está sobre la mesa, que está en la mesa? Evidente. On the table. A menos que estuviera incrustado, tendríamos que decir on the table, ¿vale? Entonces, volvemos al diálogo y escribimos on. Me he adelantado un poquito, pero bueno, espero que no se haya notado demasiado. Esta de aquí es, bueno, un viejo amigo. Ya hemos dicho que el, la, los y las se decían en inglés de una única forma. ¿Cuál? Perfecto. The. Y mesa. Mesa, quienes hayan estudiado francés les sonará familiar. Se escribe prácticamente igual, solo que si en francés se pronunciaba table,
en inglés se pronuncia table, 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 ¿vale? It's on the table, it's on the table. Siguiente frase, no lo encuentro, no lo encuentro. Podíamos haber traducido perfectamente, de manera literal, I don't find it. Sin embargo, suena mucho más natural utilizar el verbo poder. Y diríamos entonces, I can't find it. I can't find it. Significa literalmente, no puedo encontrarlo. O literalmente ellos dicen, no puedo encontrar ello. ¿Vale? Una vez más, el it. Find, como ya habréis adivinado, esta palabra de aquí, significa encontrar. I es nuestro yo, nuestro pronombre personal. ¿Y dónde está yo aquí? Lo hemos omitido, pero recordad, en inglés no se puede. Yo no lo encuentro, pero yo no lo digo. ¿Por qué? Porque está ya implícito en el verbo encuentro. Encuentro yo. ¿Vale? En inglés no pueden hacer eso, porque todas las formas verbales tienen la misma forma de escribirse. Así que, ¿cómo identifico que me estoy refiriendo a mí? Pues le pongo delante el sujeto. No puedo librarme de él. I significa yo. Una curiosidad. Esta palabra, yo, I, siempre va en mayúsculas, incluso en medio de una frase. ¿Vale? Si este yo estuviera, por ejemplo, aquí, también lo pondría con mayúsculas. Siempre. I se pronuncia I, se escribe con una I latina mayúscula y significa yo. Y lo último, eso de can't es la negación de lo que ellos llaman uno de los verbos modales o modal verbs. Y es que en inglés no tienen diferentes modos como nosotros para expresar diferentes intenciones comunicativas, ¿vale? Nosotros tenemos un modo más objetivo, que es el indicativo, otro un poquito más subjetivo, que es el subjuntivo, e incluso tenemos un modo imperativo. Ellos no tienen esos modos, pero se las apañan también para expresar esas mismas situaciones con estos modal verbs. Seguramente a estos niveles nosotros vamos a estudiar unos 10 modal verbs. Yo hoy os lo voy a presentar simplemente y voy a dar una pinceladita. Por ejemplo, deciros que todos los que vamos a ver ahora, que son verbos modales, niegan de la misma manera, como hemos visto aquí, añadiéndole después del verbo la partícula not, N-O-T, o su contracción N apóstrofe T, ¿vale? Más común todavía. De manera que podría ser cannot o simplemente can't. Otro detallito en la pronunciación. Cuando es afirmativa o cuando es negativa, solamente se distingue por esta T, de manera que pronunciarla bien fuerte, pero además, truquillo para cuando hablan ellos. Pillarle si es una afirmativa o una negativa. Cuando el can es afirmativo, casi que pasas de puntilla. Por ejemplo, can se utiliza, entre otras cosas, pues para expresar ciertas habilidades. Por ejemplo, cuando yo digo sé tocar el piano, literalmente ellos dicen yo puedo tocar el piano, ¿vale? Bueno, pues si es afirmativa, puedo tocar el piano, sé tocar el piano, ellos lo dicen casi de puntilla, pasan por el verbo casi como de puntilla. I can play the piano, ¿vale? El can lo he dicho ahí de una manera, pero si es negativa, suelen enfatizarlo un poquito más. Si yo no sé nadar, I can't swim. I can't swim. I can play the piano, but I can't swim. ¿Vale? I can play the piano, but I can't swim. Vale. Solo un truquillo para cuando escuchéis, pues que si se os va eso de que ha pronunciado una T o no lo ha pronunciado, que sepáis que el énfasis también tiene algo que ver. Y cuando lo hagáis vosotros, imitadlo. Pero bueno, además de can, que ya hemos hablado un poquito de él,
Hemos dicho que puede servir para decir pues ciertas habilidades que tenemos, también para decir lo que podemos o no podemos hacer, para pedir permiso de una manera poco formal. Can I come in? ¿Puedo entrar? Un poquito más formal en esa petición sería el siguiente, sería could, ¿vale? Could, ojo, nunca cold, la L no se pronuncia, la O prácticamente tampoco, de manera que could. Ese could, aparte de ser el pasado de can es un verbo defectivo, por cierto, ¿vale? Le faltan formas. Eso ya lo veremos más adelante. Pero sí que tiene pasado. Y es could, el que acabamos de ver. Aparte de eso, también se utiliza como condicional. Podría. Pues eso, en peticiones un poquito más formales. ¿Podría ayudarme? Could you help me? Siguiente. May y también might. Prácticamente significan lo mismo. Son intercambiables. Tanto es así que uno de ellos está tendiendo a desaparecer. Dejo a vuestro criterio cuál es cuál. Cuál es el que está tendiendo a desaparecer y cuál es el que todavía se utiliza. ¿Vale? Lo que sí os digo es que esto es parte de esa ley que os hablaba del mínimo esfuerzo. Es decir, si dos palabras significan exactamente lo mismo, prefiero aprenderme solo una de ellas y la otra desaparecerá. Ha sucedido en el español con palabras como bajel, que por si alguno no lo sabe, que será la mayoría, significa barco, ¿vale? Pero su significado es exactamente igual que el de barco. Así que una prevaleció, barco, la otra, bajel, pues prácticamente la encontramos solo en pequeñas joyas literarias como aquel poema de Rafael Alberti, ¿no? De Si mi voz muriera en tierra. Pues eso, ley del mínimo esfuerzo en acción otra vez, ¿vale? Si dos palabras significan exactamente lo mismo, una de ellas tiende a desaparecer. Por eso cuando yo explico los sinónimos, más que decir que son palabras con el mismo significado, digo que tienen significado parecido. Porque si tuvieran el mismo significado, una de ellas tendería a desaparecer, ¿vale? Seguimos con... Bueno, por cierto, esto significa, pues eso, sí, una posibilidad. Puede que, pero más dubitativa, ¿vale? Que otra cosa. Puede que llueva. It may rain. Will. Will es, pues eso, decíamos en otro vídeo que en inglés no tienen tiempo futuro, ¿vale? Se las apañan para hablar del futuro, y una de las formas que tienen de hablar del futuro es, pues eso, ponerle will delante del verbo. Escribo will y detrás el verbo y ya lo he convertido en un verbo en futuro, ¿vale? Lo que pasa es que de todas las formas que tienen para hablar del futuro, esta es la que más caña dan, especialmente cuando estudiamos aquí los españoles el inglés, y sin embargo es una de las que ellos menos utilizan. Ellos utilizan más otro tipo de formas para hablar del futuro, pero sin embargo aquí pues nos ha dado por esta. Bueno, yo sigo explicándola porque evidentemente es una de las formas que tenemos que estudiar, pero que os conste que no es la que más utilizan ellos, ¿vale? Para hablar del futuro. Will, antepuesto a un verbo, lo convierte en un futuro. Ejemplo, trabajaré. I will work. I will work. Work es trabajar. Le he puesto delante will, ya lo he convertido en un futuro. Trabajaré. I will work. La contracción de will sería apóstrofe elle, ¿vale? Apóstrofe ll. En el ejemplo que he puesto, pues pronunciaría algo así como I'll work. Fijaos que es importante que todos los fonemas suenen en inglés, ¿vale? Si nos saltamos alguno, en el mejor de los casos suena a rayo, en el peor hemos perdido parte de la comunicación, de lo que queremos comunicar. Seguimos. Otro modal verbs es would. Would, igual que will, convierte al verbo que le sigue en un futuro. Would convierte al verbo que le sigue en un condicional.
Si yo, por ejemplo, digo me gustaría beber un poco de agua. I would like to drink some water. I would like. Casi nunca se dice el verbo completo, se dice su contracción. Se escribe, especialmente en los escritos formales no se suele contraer, se escribe completo, would. No solo esto, cualquier cosa en un escrito formal no suele contraerse. Sin embargo, es lo más natural cuando hablamos. En el lenguaje oral, lo normal es utilizar contracciones todo el tiempo. Os invito a que lo hagáis para aprender a esperarlas cuando ellos lo hacen, ¿vale? Si no, os perdéis el hilo de la conversación. Si yo espero que alguien diga would y ha pronunciado solo la D, me voy a perder y cuando me dé cuenta de que estaban hablando en condicional, ya he perdido el hilo de la conversación, ¿vale? Os pasará mucho porque le pasa a todo el mundo. Bueno, pues eso, aprender a contraer para aprender también a esperarlo cuando ellos lo hacen. Would se contrae con apóstrofe D. Entonces ese I would like que decía yo antes se pronunciaría simplemente I'd like. La D obviamente debe sonar I'd like. Cuando lo pronunciéis completo, por Dios, no digáis would. Se pronuncia wood, casi como madera, ¿vale? Seguimos. Must. Must, más o menos podríamos traducirlo como deber, pero un deber no impuesto, un deber que en todo caso me autoimpongo, un deber casi moral, que yo pienso que debo hacer algo. Eso en afirmativa. En negativa, mustn't es una prohibición, ¿vale? You mustn't step the grass. Ahí más que no debes pisar la hierba, digamos que tenemos que tomarlo como que está prohibido pisar la hierba, ¿vale? You mustn't be here. Porque está prohibido que estés aquí, ¿vale? Siguiente. Shall. Shall es más o menos como will, pero con ciertas restricciones. Y hoy día casi queda relegado a ciertas oraciones en primera persona, del singular o del plural, de tipo ofrecimiento, ¿vale? Shall I open the window? ¿Abro la ventana? O shall we dance? ¿Bailamos? Creo que de hecho hay una película no sé si de Richard Gere o Jennifer Lopez que se llamaba así, Shall we dance? ¿Bailamos? Bueno, ya os digo, con will, pero como will muchas veces se puede utilizar como will, pero con restricciones, y hoy día casi solo para este tipo de oraciones de ofrecimiento, que como veis no se traducen en futuro, sino en presente, ¿vale? Otra cosa, should. A quien le guste dar consejos, este es su verbo, porque es nuestro debería. Por ejemplo, deberías ir al médico. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Should. Deberías. Ought to es prácticamente también intercambiable con should, ¿vale? Entonces estos 10 son los que vamos a estudiar muy de pasada. Cada uno de ellos le podríamos dedicar una clase completa, ¿vale? Tiene muchos detallitos, pero de momento me conformo con que os suenen y con que sepáis estas dos cositas. Una, la que ya os he dicho, que todos ellos, cuando lo quiero poner en negativa, lo hago poniendo detrás not, ¿vale? Segunda cosita que quiero que entendáis. Todos ellos, a excepción de quien ya lo lleva incorporado, tienen prohibido poner detrás to, ¿vale? Jamás puedo decir may to, ni can to, ni will to, ni must to, ¿vale? No puedo poner detrás de un verbo modal to, a menos que ya lo traiga incorporado, como en el caso de ought to, o algunos verbos de los que llamamos semimodales. No lo vamos a ver hoy. Seguimos con nuestro diálogo. I can't find it. Y la siguiente, así se traduciría la primera parte. Está allí. Una vez más, notamos que hemos omitido en español el sujeto, no podemos hacerlo en inglés. Y como me sigo refiriendo al boli, sigo poniendo it. Aparece otro viejo amigo, is,
contraído en este caso, its. Y luego ahí o allí, no se distingue en inglés ahí o allí, aquí sí, ¿vale? Curiosamente aquí es lo mismo, pero quitando esta T. Si quito esta T, queda here. Here quiere decir aquí. Si le añado esta T del principio, entonces tengo the. Observad otra vez cómo TH implica lengua entre dientes. The. The significa allí. ¿Podría haber dicho it's there? Sí. ¿Por qué le añadió over? Cuando se le añade over, por cierto, se pronuncia over. Quienes seáis de mi generación habréis jugado a juegos de estos que luego te decían game over. Bueno, pues no se pronunciaba game over, se pronunciaba game over. Vale. Yo también me enteré hace poco. Tampoco over, ¿vale? Over. Se lo añado a the cuando el lugar al que me estoy refiriendo está muy detallado. Te lo estoy prácticamente señalando. O literalmente te lo estoy señalando. It's over there. ¿Vale? Si no es así, si yo digo simplemente está allí, así de una forma más genérica, simplemente diría there. ¿Vale? He añadido el over porque prácticamente te lo estoy señalando. It's over there. Al lado del lápiz. Al lado de, os advertí que os la aprendieseis porque la íbamos a utilizar. Es la última de las preposiciones del lugar que vimos. Al lado de. Next to. El lápiz. Fíjate, nosotros contraemos de más el como del, ¿vale? En inglés tenemos que hacer la separación. Al lado de sería next to. El lápiz tenemos que poner el artículo el, ya lo vimos al principio, el, la, los o las se dice the, y lápiz que se dice pencil. Lo escribimos next to the pencil. It's over there, next to the pencil. ¿Vale? Leemos el diálogo completo en inglés. Where's the blue pen? It's on the table. I can't find it. It's over there, next to the pencil. ¿Vale? Cuando ya hemos traducido todo esto, yo creo que conviene dar un repasillo a todo lo que hemos visto, que no ha sido poco. Hemos visto las question words, 6 de ellas al menos. Hemos visto también 6 preposiciones de lugar. Os decía antes, con estas 6 no son todas, pero os vais a poder defender bastante bien, incluso cuando queráis decir indicaciones del tipo el banco está al lado de la cafetería. The bank is next to the coffee shop. Next to, pues, por ejemplo, ¿vale? Ya lo he utilizado dando indicaciones a los guiris, ¿no? Cuando viene. O los verbos modales, muy de pasada, ya os digo, cada uno es un mundo y hay que estudiarlo muy en detalle, pero algunas cosillas que podemos decir de todos ellos, aparte de su traducción, es pues eso, que niegan siempre con un not detrás, o que todos, salvo el que ya lo tiene incluido, tienen prohibido tener detrás la partícula to, ¿vale? To. Y 2 detallitos más, por ejemplo, la alteración de orden cuando es sustantivo y adjetivo, boli azul, lo cambiaríamos por azul boli, ¿vale? Y que no se puede omitir el sujeto en inglés. Bueno, para no decir mentiras, sí hay una situación en la que en inglés podemos dejar la oración sin sujeto, ¿vale? Y es en los imperativos. Ahí tengo claro que me refiero a ti, por ejemplo. Entonces, si yo te estoy diciendo a ti algo para que lo hagas, siéntate. Pues te diría simplemente sit down, ¿vale? Si quiero suavizar un poco la cosa, sit down, please, ¿vale? O take a seat, please. Tome asiento, por favor. Bueno, pero fuera de esa excepción, pocas más hay en inglés en las que tú vas a poder omitir el sujeto, ¿vale? En la mayoría de los casos le voy a tener que poner, si no quiero mencionar otra vez la cosa, pues un pronombre que hoy hemos estudiado uno de ellos, el pronombre it. Se utilizaba, recordémoslo, para
tercera persona del singular cuando esa cosa a la que me estoy refiriendo no es una persona, ¿vale? Si fuera una persona, diría él, he, o ella, she. Ya veremos cómo se escribe, ¿vale? Un último consejillo es este, ¿vale? Procurad ver la palabra pronunciada primero antes de ver cómo se escribe, o a la vez, como estamos haciendo aquí, ¿vale? Si no cogéis vicios de pronunciación, si leéis la palabra tal cual como la diríamos en español, luego os cuesta horrores y tenéis que corregir, ¿vale? Entonces, primero escuchad la pronunciación, o si no es posible, por lo menos miradla escrita a la vez que escucháis la pronunciación. ¿Bien? Y nada más, ya me diréis qué os parece esta forma de trabajo, creo que es la más conveniente, y nos vemos en el próximo.